Subnautica 2 cada día está más cerca, el cual sale en 2025, en PC, PlayStation y en consolas de Xbox. Por lo que en este video te voy a contar cosas importantes que tendrá el nuevo Subnautica y cosas que creo que tendrá. Así que primero comencemos con el tráiler. Claramente se ve un aumento de los gráficos, pero más que nada, y lo más importante, es el nuevo lugar, que tiene pinta de que, por ejemplo, va a poder tener más profundidad en todos los mapas. ¿A qué me refiero? Con esto, que por ejemplo, en el primer juego tendrías una profundidad en la que sea posible explorar, o sea, ponerle 700 metros de profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es distinto porque no es lo mismo estar dentro de las cuevas, que es un lugar donde los desarrolladores querían que vos estuvieras ahí, y por eso está diseñado para cada vez más profundo, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo que estar en el arrecife, irte 800 kilómetros de lejos y llegar a un punto en el que ya se te finalizaba el mapa y era pura profundidad infinita. Claro, para que no estuvieras ahí y no te dieras cuenta de eso, te ponían terrible Leviatán, Reaper, Ghost, asesino y todo lo que vos quieras para que te fueras de ahí. Pero también hay nuevas mejoras en extremo, digámosle, en cuanto a los gráficos, fauna y la flora. Hay ciertos detalles que estuvieron bastante lindos, los cuales vamos a enumerar un poco después en este video. Por ejemplo, podemos ver una mejora en las partículas o entre comillas en la tierra del agua. Mejora en el trazado de rayos, y no me refiero a ese apartado específico de ray tracing de las placas de Nvidia, sino, mejor dicho, los rayos del sol en el agua se pueden ver un poco mejor. Y algunas cosas que se mantienen de los anteriores juegos, obviamente con mejores gráficos, pero que tienen el mismo concepto del anterior juego. Por ejemplo, la pistola que escanea a los seres vivos, objetos, etc. El traje que suele tener el mismo concepto o colores que los anteriores, pero eso sí, la máscara suele tener una diferencia bastante notable en comparación con, por ejemplo, el primer juego, que en el primer juego era una máscara con un panel de vidrio en el cual podrías ver y ya está, obviamente no vas a no poder ver. En cambio en esto se reemplaza por un casco de vidrio 360 no scope, el cual seguro más adelante en el juego podríamos tener que cuidarnos un poco más, ya que después de algunos golpes se podría hasta incluso romperse y tener que salir a construir un casco nuevo. Pero bueno, esas cosas para la imaginación lo podemos dejar aparte. Y aparentemente este casco puede tener una especie de versión de realidad virtual, digámosle así, ya que en el primer juego se veía como las estadísticas de nosotros, como por ejemplo el oxígeno, el agua, o sea, sed, hambre, etcétera, se podía ver que era claramente parte de nuestra pantalla y no del juego, digámosle. Por ejemplo, el Metro Exodus es algo muy lindo que no tiene en cuanto a obligación de verlo, digámosle así. Se lo podés sacar, pero por ejemplo tiene mira, entre otras cosas, y termina siendo de verdad algo realista. El mapa lo saca Artyom, que vendría siendo el protagonista, bueno, entre otras cosas, que es parte de otro video mío en un futuro. Pero como digo, es posible que se pueda ver un poco más inmersivo en ese sentido. Es algo que es distinto a las fotos que tiene el juego y luego el tráiler, ya que en el tráiler se puede ver este casco, pero en las fotos del juego se puede ver la clásica máscara de buceo. Pero ahora, fuera de la imaginación, digámosle así, te voy a decir cuáles son los requisitos que podría tener este juego, obviamente en PC. Windows 10 o mejor, lo cual está totalmente bien, procesador un Intel Core i5 8400 y un AMD Ryzen 5 2600, lo cual está realmente, o a mí me parece, hasta algo bajo en requerimientos, lo que obviamente es muy bueno, ya que mientras menos requerimientos tengamos, mejor PC vamos a necesitar para poder correr el juego. Pero claro, por supuesto, mientras mejores componentes tengamos, mejores gráficos, obviamente. 8 GB de RAM. ¿Qué? ¿Cómo es esto? La verdad es algo que a mí me sorprendió, ya que por ejemplo, para tener una PC mínima recomendada se recomiendan 16 GB de RAM, como para correr entre comillas todos los juegos al mínimo, por así decirlo, y un recomendado normal de 32 GB, que básicamente es lo mejor que podrías tener, ya que tener más, como por ejemplo 64, etcétera, no es necesario para jugar, ya que los juegos no suelen pedir más de eso, sí para tareas de productividad, etcétera, pero eso es tema para otro video también. Y en cuanto a placa de video, se pide una GTX 1660 y una RX 5500 XT, lo cual es extremadamente buenísimo,
ya que estas tarjetas salieron de parte de Nvidia y AMD en 2019, o sea hace 5 años, lo que no lo hace tan vieja, pero lo hace algo bastante más accesible que hoy en día, que te digo, una Nvidia de la serie 3000 para arriba, que suelen ser ya bastante caritas, pero digámosle en este espectro, uno no opina lo mismo de una 5500 XT que de una RX 580. Sinceramente me parece algo muy bueno de parte de la desarrolladora Unknown Worlds Entertainment, que pedazo de inglés. Lo veo como un golazo para ellos, lo que la verdad me sorprende demasiado, ya que hoy en día los juegos piden más y más requisitos sin optimizar tanto como antes. Y aquí se viene lo que se podría decir lo más sorprendente de los requisitos, que vendría siendo que el juego solamente va a pedir 20 GB de espacio disponible. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Cómo? Que solamente de espacio va a requerir 20 GB de espacio disponible. ¿Qué? O sea, en comparación con Fortnite, por ejemplo, este te pide 78 GB de espacio. Al menos a mí me pidió eso. Y digo, más que nada que, por ejemplo, en mi análisis, o sea, mi estándar de análisis, digámosle así, suele ser más importante los gráficos, la jugabilidad, optimización y, aunque no tenga mucho que ver, la historia. Pero eso es algo más personal. Con esto también relacionado a sus requisitos. ¿A qué me refiero con esto? Si un juego tiene unos qué pedazos de gráficos, pero pesa 120 GB, sinceramente no es tan bueno en cuanto a puntajes, se puede decir. Pero en cambio, un juego, por ejemplo, que pesa un poco menos de 120 GB, como un Warzone 2, por ejemplo, pero por ejemplo Metro Exodus te pide 77 GB, que sigue siendo lo mismo incluso que Fortnite, pero este tiene una historia hermosa, que no quiere decir que Fortnite no lo tenga, pero yo considero realmente mucho mejor. Unos gráficos extremadamente buenos que hacen valer la pena esos 77 GB, o un poco más diría yo que Fortnite, que sus gráficos, aunque sean lindos, no son mucho más que solo lindos y no hermosos como esto. Y ahora vamos con lo que sí se puede ver en el tráiler, con estos próximos 9 detalles. El primer detalle es que en el tráiler se puede ver que en el principio hay una especie de estructuras de la hay una especie de estructura en el arrecife, que para mí eso me parece terrible estructura, ni es terriblemente recto esos cuadradazos que tiene ahí, lo que nos puede decir que es posiblemente todos estos sucesos sigan con la historia cronológicamente, digámosle que estos sucesos están después del Subnautica 2, como el Subnautica 2 está después del Subnautica 1, que claro, uno dice, y bueno, obviamente va a ser eso, pero no siempre puede ser así, ya que por ejemplo, muchos creían que en este Subnautica puede estar el Gargantuan Leviatán, o Leviatán Gargantua, que es uno de los restos que había en el Subnautica 1. Entonces es posible una de las anteriores bases que nosotros podríamos haber construido en los anteriores juegos hayan quedado ahí y nada, la naturaleza se aprovechó de este. Segundo detalle que se puede ver es que bueno, claramente hay corrientes de agua que se puede ver en el tráiler, que posiblemente te hagan subir mucho más rápido o bajar y no necesitar de la bolsa, por ejemplo, de auxilio del primer juego que te hacía subir en cuanto te quedaras sin oxígeno, como modo Minecraft. Pero bueno, el tercer detalle es el Sea Mode que teníamos en la segunda parte de esta saga, o sea, se puede ver la clásica cabinita del Below Zero y ya no un espacio para solo el asiento como en el primero, y hasta incluso una opción de poder seguir agrandando el automóvil acuático o el submarino. Un cuarto detalle que tenemos es que va a tener una cosa más que es algo ultra queridísimo por los jugadores de los dos primeros juegos de esta saga, que vendría siendo, sí señor, el modo multijugador fucking door, cosa que hasta en el primer juego unas personas hicieron un mod para poder jugarlo a duras penas al multijugador, no duras penas, sino a toda costa seria, y este ya lo va a tener incluido. Por eso en el tráiler se pueden ver dos personas y no a una sola, pero claro, es cierto que en el Below Zero ya podemos ver en el juego otras personas que vendrían siendo NPCs, pero no tienen multijugador. Otras personas me refiero a una sola que vendría siendo esta vieja, pero sin embargo los requisitos, o mejor dicho, la descripción dice que va a ser multijugador cooperativo. Así que, joya. Algo que nos podría y hasta debería decir que nos dice que es el mismo planeta 4546b de los dos juegos anteriores. Que en el tráiler hay peces del mismo lugar, pero bueno, claro, en ninguno de los dos anteriores juegos cambiaron de planeta, excepto en el segundo, en el final, pero bueno, no podemos jugar en ese planeta, así que diría que no.
Sin embargo, no nos dice que estuviéramos en el mismo lugar que en los dos primeros juegos. Sí en el mismo planeta, pero no en el mismo lugar, ya que tiene distinta fauna, flora, etc. Pero sin embargo, por ejemplo, podemos ver uno de los mismos peces que aparecía en el primero con este huequito adentro, etc. Séptimo, vamos a tener nuevos artefactos tecnológicos como de movilidad, entre otros, como estas dos muñequeras o turbinitas que se acoplan al antebrazo para nadar más rápido, pequeño robotito que te puede acompañar aparentemente y que ilumina posiblemente a cosas importantes, ya sean minerales o animales. Y por supuesto la clásica pistola analizadora del juego. ¡No me hateen por el nombre! ¡Me olvidé! Y uno que otro detalle nuevo que puede tener, como por ejemplo hacerla un poquito más chiquita, no sé. Octavo, el multijugador permitirá hasta máximo 3 jugadores aparentemente, y en el juego presentará nuevos biomas, bases más personalizadas, y algo raro que se me hizo fue que en la descripción del juego dice: a medida que aprendas más sobre este mundo, evoluciona tu genética para adaptar tu cuerpo para la supervivencia. O sea, ¿cómo? ¿Mejoras genéticas o hacer ejercicio? Eso lo dejaré a tu imaginación y también a la mía, porque estoy ultra emocionadísimo por el juego. Noveno y último detalle es que el juego estará en acceso anticipado, por lo que seguirá en desarrollo, por lo que es posible tener algunos bugs entre otros, pero también advierten, o mejor dicho dicen, que añadirán más historias, narrativas, etc. O sea, después del lanzamiento, por lo que va a ser algo parecido como lo que pasó con Sons of the Forest, que siguieron añadiendo siguieron añadiendo historia a medida que fue lanzado el juego. Bueno gente, hasta aquí ha sido toda la historia, o hasta ahora lo que yo te puedo decir sobre este juego. Así que si te gustó, dale like, y si querés ver más videos, suscríbete para que YouTube te avise de los nuevos videos. Y hablando de nuevos videos, se va a venir uno nuevo llamado Metro Exodus, que te cuento la historia, detalles, información, opiniones, etc. Hermosísimo. Y por ejemplo, yo subí estos 3 videos explicando la historia de Firewatch, de Death Stranding y de The Wolf Among Us. Metro Exodus va a ser uno de los nuevos videos que dentro de poco se va a venir. No, en mi canal juegazo, el de casi de mi infancia. Así que dime en los comentarios si también te gustó este juego. Si también te gustó este juego tanto como a mí. Y te deseo un buen día y éxito en tu vida. Adiós.